Había acompañado a Soren, que pasó de ser un erudito sin un céntimo a un hombre con poder sobre toda la corte. Por fin, estábamos a punto de casarnos. Sin embargo, en vísperas de nuestra boda, cayó repentinamente gravemente enfermo. Recé a todos los dioses y espíritus del cielo, sacrificando mi intelecto y astucia por un solo hilo de su vida. Poco a poco se recuperó mientras que yo, impulsado por el ingenio y la sabiduría, me convertí en un tonto. Inútil para él. Poco después me echó como basura y se casó con mi criada. Viví en la miseria, solo para morir cuando el veneno hizo mella en mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que conocí a Soren. La voz divina resonó suavemente en mis oídos. ¿Qué darás esta vez? Mirando al erudito desamparado que yacía herido en el barro, susurré, por favor, llévate mi inútil y santo corazón. Morí en un templo desolado y ruinoso. Apenas unos días antes, había sido la prometida de Soren, el actual primer ministro. En vísperas de nuestra boda, él enfermó gravemente de repente y su vida pendía de un hilo. Pasé toda la noche arrodillado en el templo con el incienso más abundante, rezando por su recuperación. Y entonces aparecieron los dioses. Pero pagué el precio. Después de que Soren se recuperó, solo pasó 3 días conmigo antes de echarme de su casa. Me señaló y dijo, tú no eres Serapine. Mi Serapine no sería una mujer tonta que ni siquiera sabe distinguir entre el jade rojo y el cristal. Intenté explicarle con desesperación que había intercambiado mi inteligencia en el templo con la mayor cantidad de incienso del distrito este. Por eso era así. Yo era Serapine. Maldije. Pero él dijo fríamente, tonterías. ¿Qué templo del distrito este tiene incienso, carajo? Ordenó a sus sirvientes que me golpearan y me echaran. Me azoté contra la puerta, queriendo llamar a mi criada personal, Maggie, para que me defendiera. Pero justo antes de que se cerrara, vi a Maggie caer en los brazos de Soren. La prostituta a la que había salvado años atrás me sonreía, asomando la mitad de su rostro entre los brazos de Soren. La voz de Soren, suave pero con un toque de emoción, llegó a mis oídos. Apagada y distante, por fin podemos estar juntos abiertamente. Se abrazaron con fuerza como si sus pruebas finalmente los hubieran llevado a este momento de unión. ¿Y dónde encajé yo en todo esto? Ayudé a Sore a salir del anonimato para convertirse en primer ministro. Pagué por la redención de Maggie para que pudiera evitar la vida de prostituta. ¿Y al final? ¿Se aliaron para traicionarme? Corrí desesperado al templo. Pero solo encontré un altar polvoriento y cubierto de telarañas. Los dioses no estaban a la vista. Estaba fuera de mí de rabia. Maldije y luego me reí a carcajadas. Solo para, de repente, escupir un bocado de sangre. El dolor en el pecho era insoportable. Y de repente recordé el tazón de sopa que Soren me había inducido a beber esa mañana. Era veneno. Me desplomé en el suelo, derribando el altar. Quizás mi corazón estaba tan lleno de resentimiento que aguanté 3 días más antes de exhalar mi último aliento. Entonces, a lo lejos, se oyeron los sonidos de una alegre celebración. Oí a la gente chismear mientras pasaban. Resultó que hoy Soren se había casado con Maggie. Muy bien. Muy bien. Al borde de la muerte se estaban casando. El dolor en mi pecho se intensificó. Me agarré el corazón. Reí amargamente. Nadie debería desperdiciar su bondad. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día que conocí a Soren. Estaba tendido en el barro, cubierto de heridas. Apenas reconocible. Había sido golpeado por los matones que vinieron a recogerlo. En mi vida anterior, cuando pasé por allí y vi su miserable condición. No pude soportarlo. Así que lo llevé a casa y lo cuidé hasta que se recuperó. Pero esta vez, una voz resonó en mis oídos. Etérea y ancestral. El cielo te ha concedido la oportunidad de renacer. Esta vez, ¿qué ofrecerás para salvarlo? ¿Para salvarlo? Negué con la cabeza y reí levemente. Era natural pagar las deudas. Debía dinero. ¿Y si lo habían matado a golpes o no? ¿Qué tenía que ver conmigo?
Nunca debí haberme involucrado en esos asuntos. Miré la lastimera figura en el barro. Luego me di la vuelta para alejarme. Pero después de dar solo 2 pasos, oí un leve gemido detrás de mí. Ayúdenme. Señorita. Por favor. Ayúdame. Me giré y vi a Sorin mirándome. Pedía ayuda. Era extraño. Lo recordaba claramente de mi vida anterior. Había estado en coma. No podía pedir ayuda. Al verme mirarlo, el rostro de Sorin se contorsionó en una expresión de lastimera inocencia. Ese rostro bello y delicado había sido alguna vez lo único de lo que no podía desprenderme. Pero ahora, al volver a mirarlo, me di cuenta de los detalles que antes había ignorado. Aunque se había caído en el barro y estaba cubierto de heridas, su rostro estaba completamente limpio. Ni una sola mota de polvo. Sentí una oleada de duda en mi corazón. Pero mantuve la cara impasible. «¿Qué pasa, joven amo?», respondió rápidamente, alegando que había venido a la capital para el examen imperial. Solo para ser atacado y golpeado por matones que intentaron matarlo por su dinero. Fue la misma historia de mi vida pasada. En aquel entonces le creí fácilmente. Lo llevé a casa apresuradamente para curar sus heridas. Incluso planeó denunciar a los matones a las autoridades. Pero él me detuvo. Y solo después de dudar un poco, admitió que lo habían golpeado porque tenía una pequeña deuda por la luz de las velas. Sentí lástima por él y le pagué la deuda. Incluso le permití quedarse en mi casa. Pero ahora, pensándolo bien, siempre había habido algo raro en toda la situación. Mi padre era un rico comerciante de la capital. Y yo era su única hija. Y yo, conocida por mi bondad e ingenuidad, siempre fui fácil de engañar. Con su apariencia limpia y gentil, desde el principio parecía que me estaba tomando el pelo. Sonreí fríamente en mi corazón. El supuesto amor verdadero en el que había creído no era más que una mentira desde el principio. Me dolía y seguía gimiendo de dolor. Así que sonreí y dije: «Joven amo, acaba de llegar. Y puede que no lo sepas. De hecho, los matones que te golpearon están en complicidad conmigo». Sorin parecía confundido. Como si se preguntara qué clase de locura estaba diciendo. Me sacudí el polvo de las mangas y di órdenes a mis sirvientes. Dado que este joven amo está tan gravemente herido. Los ojos de Sorin brillaron con un breve destello de emoción. Sostuve su mirada y terminé mi frase. Mantenerlo con vida solo aumentará su dolor. Llévenselo y entiérrenlo aquí. La expresión de Sorin se congeló. Su rostro palideció de la sorpresa. Mis sirvientes comenzaron a cavar un hoyo. Sorin ya no pudo mantener la compostura. Presa del pánico, se levantó milagrosamente y dijo: «Que el cielo tenga piedad. De repente siento que mis heridas sanan. No la molestaré más, señorita. Si el destino lo permite, podríamos volvernos a encontrar». Sus palabras fueron respetuosas. Pero su rostro estaba pálido mientras se daba la vuelta y huía rápidamente. Observé su apresurada retirada. Y una extraña sensación me invadió el pecho. Resultó que sin ese corazón santo, resolver problemas podría ser tan simple y directo. Tras tratar con Sorin, no tardé en volver a casa. En mi vida anterior, había estado tan absorto en los planes para Sorin que me perdí la enfermedad de mi padre y no pude verlo por última vez. Pero esta vez, todo seguía a tiempo. Excepto que nunca esperé eso cuando corrí a casa. La primera en saludarme fue Maggie. Cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. «Señorita. Por favor, sálvame». Entrecerré los ojos. No pude evitar sonreír. Casi me olvidé de ella. «Ah». Maggie bajó la cabeza, llorando lastimeramente. Parecía como si hubiera sufrido una injusticia inimaginable. Él me hizo esto. «Señorita. Por favor, ayúdeme». Parecía tan avergonzada y furiosa que ya no podía hablar. Pero sus ojos se movían rápidamente a su alrededor,
claramente tramando algo. Le resultaba familiar. Esto también me había pasado en mi vida pasada. Maggie era una prostituta a la que había rescatado de la calle. En aquel entonces había cometido un error y la madame la sacó a rastras del burdel. La golpearon y la humillaron en público. No pude soportarlo. Así que gasté mucho dinero para comprar su libertad. Me dijo que no tenía a dónde ir. Así que le permití quedarse y servirme. Pero no tardó en causar un escándalo. Acusó a mi padre de comportamiento inapropiado hacia ella y me rogó desesperadamente que interviniera. En mi vida pasada, pensé que mi padre se sentía solo y quería casarse. Pero cuando le pregunté, montó en cólera. Me regañaron por creer la historia parcial de una prostituta, y terminamos discutiendo. Después de reflexionar, mi padre siempre había sido un hombre íntegro. Incluso en su lecho de muerte les pidió repetidamente a los sirvientes que lo enterraran junto a su difunta esposa. ¿Cómo pudo haber actuado así si yo no estaba en casa? En aquel entonces, mi bondad fue a menudo mal utilizada. Lo que causó dolor a mis seres queridos y alegría a mis enemigos. Ahora que vivía de nuevo, le haría pagar por esto. Maggie seguía llorando. De vez en cuando me miraba a la cara. Respondí con naturalidad. Si es así, parece que ya no puedes quedarte en esta casa. Quizás en el pabellón Brisa de Primavera falte gente. Maggie, parece que lo mejor ahora es enviarte de vuelta a tu lugar de origen. Cada uno tiene su propio destino. Una vez la salvé por compasión, cambiando su desgracia, solo para que al final me trajera problemas. Ahora, lo mejor era devolverla a donde pertenecía. Llamé a unos sirvientes fuertes y les ordené que sacaran a Maggie del suelo. Estaba atónita. Gritaba. ¿Qué dices? ¿Quieres enviarme de vuelta? No, el burdel es un lugar oscuro. ¿Cómo puedo soportarlo otra vez? Luchó con violencia. Gritaba tan fuerte que olvidó mantener su fingida impotencia. Di unos pasos hacia adelante, inclinándome para mirarla a los ojos. Tras unos días de paz, ¿has olvidado de dónde vienes? Por muy oscuro que sea, sigue siendo el lugar al que perteneces. Gritó de dolor Serapine. Solo espera. Lo haré. No terminó la frase mientras se la llevaban a rastras. Me quedé allí parado, sonriendo levemente. ¿Espérame? Bien. Esperaré y veré. Después de despedir a Maggie, la casa se volvió mucho más tranquila. En mi vida anterior, después de conocer a Sorin, me concentré por completo en conspirar para él y pasé mucho tiempo con mi padre. Por suerte, ahora que tenía una segunda oportunidad, podía enmendar mis errores del pasado. Mi padre había fallecido por enfermedad en mi vida anterior. Y esta vez, tenía que encontrar la manera de evitarlo por todos los medios. Siempre le había gustado la comida muy picante. Sin saber que esto era lo más dañino para el esófago, le recordaba constantemente que no comiera nada demasiado picante. Cuando estaba impaciente lo convencía con delicadeza o incluso me hacía el mimado juguetón para que me escuchara. Afortunadamente lo tenía todo. Mi padre me quería mucho. Y al final no pudo resistirse a mis súplicas y poco a poco cambió sus hábitos alimenticios. Mientras suspiraba aliviado, recibí la noticia de los resultados del examen imperial. El mejor estudiante de este año era Sorin. No me sorprendió. En mi vida anterior, aunque lo había ayudado con dinero y contactos en el ámbito político. Su éxito en el examen se debió a sus propias habilidades. Sin embargo, tenía curiosidad por saber hasta dónde podría llegar esta vez sin mi ayuda. O quizás. De repente recordé la última vez que los vi en mi vida pasada. Cuando Sorin abrazaba a Maggie con fuerza, proclamando con entusiasmo que por fin podrían estar juntos. Como estaban tan enamorados, decidí ayudarlo y dejar que conociera a Maggie antes esta vez. Tras pensarlo un momento, llevé a un nuevo sirviente a la habitación y le di algunas instrucciones. Aceptó las órdenes y se fue. Me senté junto a la ventana. Bebía té camino a la sesión de Feldland.
Y sonreí con indiferencia. Unos días después, otra noticia se extendió por la ciudad. Se decía que el recién coronado erudito más importante había salvado a una mujer mientras cabalgaba por las calles. La mujer, probablemente a causa del intenso calor, se desmayó frente al caballo del erudito. Y la salvó. La trajo de vuelta con él. La ciudad entera elogió el heroico rescate de la bella por parte de Sorin. Y se decía que ambos habían forjado un nuevo romance. Menudo romance. Justo como lo esperaba. Me reí fríamente para mis adentros. Ese día, había enviado a un sirviente disfrazado de cliente habitual del pabellón Brisa de Primavera para comprar la libertad de Maggie una vez más. Le informé casualmente de los resultados del examen imperial. Y así fue. No pudo esperar ni un solo día y se topó con Sorin mientras cabalgaba por las calles. Mirando hacia atrás, no estaba seguro de cuando Sorin y Maggie comenzaron su romance bajo mis narices. Pero sí recuerdo la codicia y la obsesión en los ojos de Maggie a medida que el rango oficial de Sorin crecía. Estaba decidida a no perder la oportunidad de conectar con el nuevo erudito más destacado. Pues bien, la ayudaría a cumplir ese deseo. Sin embargo, en mi vida pasada, Sorin y Maggie habían estado juntos en secreto. Esta vez le había dado la oportunidad de estar con ella abiertamente. Pero parecía que no lo apreciaba. Maggie entró en la residencia de su erudito más destacado. Pero aún no se había convertido en su esposa oficial. Al parecer, Sorin se había enterado de su pasado como prostituta. Como erudito recién ascendido, probablemente le preocupaba la mala reputación que le traería tomarla como esposa formal. No actuó de la misma manera que en mi vida anterior. Cuando era todopoderoso y no le importaba nada. No esperaba que tan solo unos días después, Sorin viniera de repente a mi casa. Estaba sentado en el pasillo, intercambiando palabras amables con una sonrisa fría. Y luego mencionó casualmente. Maggie me contó que la obligaron a prostituirse y terminó en el pabellón Brisa de Primavera por tu culpa. Qué retorcida inversión de la verdad. Me burlé por dentro, pero respondí con inferencia. No sabía que tenía tanto poder para cometer semejante delito y seguir sentado aquí sin consecuencias. Se quedó atónito por un momento. Pero enseguida recuperó la compostura y preguntó. Entonces, ¿quieres decir que Maggie me mintió? Estaba impaciente. No quería discutir más. Respondí fríamente. Sea cierto o no, Su Excelencia puede investigarlo. Si no me crees, ¿para qué vienes a preguntarme? Sorin, está claro que no esperabas esa actitud. Dudó un momento. Pero luego sonrió. ¿Preguntar? Señorita, no lo había hecho tan a menudo y suspiró. Me malinterpretaste. De hecho, yo también estoy aquí hoy. Me miró. Sonriendo al terminar. Para proponerte matrimonio. Me quedé atónita. Para Sorin. Ver esto pareció forzar una expresión más sincera. Charlando sin parar. Desde aquel fatídico encuentro me has enamorado. Sin embargo, como mi futuro era incierto, no me atreví a expresar mis sentimientos hasta hoy. Cuando por fin tuve el valor de pedirte formalmente la mano. Sí, en mi vida anterior. Fue precisamente en ese momento cuando me propuso matrimonio. Me conmovió en aquel entonces. Pensando que a pesar de su éxito como el mejor erudito, aún recordaba mi favor salvador. Ahora, cuando lo pienso, me parece ridículo. No recordaba viejos afectos. Era porque había alcanzado el rango más alto. Su carrera oficial finalmente comenzaba. Y en el mundo de la política, cultivando conexiones y conquistando corazones, ¿qué podría ser más esencial que el dinero? ¿Y qué mejor manera de enriquecerse que casarse con la hija de un rico comerciante? Sus intenciones de casarse conmigo por dinero siempre habían sido claras. Había sido muy ingenua en mi vida pasada. Aceptando un compromiso sin casarme nunca con él. Entregándoselo todo. En cuerpo y alma. Por suerte iba a toda velocidad. Esta vez. Estaba preparado. No le permití que se saliera con la suya. Me levanté e hice una pequeña reverencia.
Disculpándome. Si estás aquí para proponerme matrimonio, debo informarte con pesar que ya estoy comprometido. ¿Qué dijiste? Sorin se quedó atónito. Le sonreí a su rostro incrédulo. En ese momento una voz masculina, fría y firme, sonó desde el otro lado de la puerta. Dice que ya está comprometida. Su prometido soy yo. Sorin se giró hacia el recién llegado. Su sorpresa se acentuó. ¿Silas? Silas. El general a cargo de la Guardia Imperial. También fue el mayor rival de Sorin en mi vida pasada. Ambos representaban a las facciones civiles y militares. Enfrascados en una feroz batalla durante casi 10 años. Sin un vencedor claro. En mi vida anterior, me había agotado para ayudar a Sorin a mantener un frágil equilibrio. Evitando que se quedara demasiado atrás. No fue hasta que surgió un repentino conflicto fronterizo y Silas fue designado para liderar el ejército que la rivalidad terminó. Silas murió en el campo de batalla. Su muerte allanó el camino para Sorin. Y pronto ascendió al poder. Pero esta vez no me comprometería con Sorin. En cambio, nací para encontrar la manera de asegurarme un aliado poderoso. Silas se adelantó a mi lado. Su presencia era imponente. Y se dirigió a Sorin con severidad. ¿Qué es esto? El erudito más destacado acaba de asumir el cargo. ¿Y ahora quiere robarme? Sorin. Volviendo en sí. Me vi obligado a sonreír. No sabía que Serapine ya estaba comprometida. Sin ánimo de ofender. General. Por favor. Perdóname. La voz de Silas era fría al responder. Ofendiste a mi prometida. Si alguien debería pedir perdón. Debería ser ella. El rostro de Sorin palideció al volverse hacia mí. Hizo una profunda reverencia. Por favor, perdóname, Serapine. Ignoré el apretón de dientes apenas disimulado en su voz y al hombre mismo. Simplemente hice un gesto con la mano con desdén. Es usted muy amable, señor. Sorin. Claramente aliviado. Encontró una excusa para irse rápidamente. En su rápida retirada, pude sentir la ira apenas perceptible que bullía en su interior. Silas se aclaró la garganta suavemente. Me miraste con curiosidad. Parecía que no te gustaba. Desvié la mirada y sonreí levemente. Sacudí la cabeza. Disgusto. Sentí asco. Repulsión. Y un profundo odio hacia él. Silas no dijo nada más. Solo ofreció un comentario casual. Puedo proteger a tu familia. Pero debes recordar lo que me prometiste. Naturalmente. 5 Me casé con Silas y me convertí en su esposa. Los invitados que vinieron a felicitarlo elogiaron su valentía y su hermoso atuendo. Y también me felicitaron. Serapine. Por mi belleza incomparable. El matrimonio se consideró perfecto. Pero nadie sabía que este matrimonio era solo una ayuda para nuestra alianza estratégica. Casi al mismo tiempo Sorin tomó formalmente a Maggie como concubina. El título de esposa permaneció vacío. Y parecía que aún estaba considerando con qué noble de alto rango casarse para apoyar su carrera. Pero su fugaz gloria como erudito destacado pronto se desvanecería. El emperador le había otorgado un puesto académico de 5º rango en la Academia Anlon. Pero no había sido ascendido desde entonces. En mi vida anterior. El rápido ascenso de Sorin se debió al dinero que usó para comprar apoyo. Pero ahora, estaba atrapado en un puesto oficial menor. Y su reputación se había deteriorado por casarse con una prostituta. ¿Qué noble querría casarse con un hombre así ahora? Para decirlo claramente, solo la ingenua que yo había sido. Maggie. También, un suspiro inadmisible. Estaba en un estado lamentable. Había creído que podría ascender fácilmente. Pero al final, solo era una concubina. Probablemente su vida era más pobre que cuando trabajaba en el burdel. Dado el bajo salario oficial de su esposo, ya no podía soportarlo. Un día, mientras Silas estaba fuera de casa y yo comía, un sirviente entró de repente con un informe.
Una mujer decía ser mi amiga íntima y que había venido de visita. ¿Una amiga íntima? Me detuve. Entonces lo comprendí. Ciertamente tenía la piel dura. Después de ordenarle al sirviente que la trajera adentro, me limpié las manos y sonreí levemente. Maggie. ¿Cuánto tiempo sin verte? Espero que estés bien. Maggie era el nombre que usaba cuando trabajaba en el burdel. La había salvado y le había dado un nuevo nombre con la esperanza de que pudiera empezar de cero. Al oír el nombre Maggie, sus hombros temblaron levemente. Debió de despertarle recuerdos desagradables del pasado. Maggie bajó la cabeza e hizo una reverencia. Pero antes de que pudiera hablar, dejamos escapar un suspiro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Señorita, dirigiéndose hacia el suspiro de Silvia. He venido hoy a pedirle perdón. Nunca quise causar problemas. Fue todo un malentendido. Por favor. Perdóname. Perdóname. Esa palabra otra vez. Odiaba esa palabra. ¿Por qué era mala después de causar daño? Un simple por favor, perdóname podría absolver al malhechor. Reí fríamente y dije. ¿Qué quieres decir? ¿Perdonarme? Si solo fue un malentendido, ¿por qué pedirme perdón? Maggie se quedó paralizada un instante. Abría y cerraba la boca. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Tras una larga pausa, pareció que había tomado una decisión. Y de repente ella dejó caer sus rodillas. Gritando. Señorita. Toda la culpa es mía. Aunque ya estoy casada, todavía no puedo desprenderme de las cosas de antes. Por favor, señorita. Permítame volver y atenderla nuevamente. Igual que yo antes. Ella ya vivía una vida de ser servida. Pero ahora. Lloró para volver como mi sirvienta. ¿Qué tramaba? Lo comprendí enseguida. Debió de darse cuenta de que Silas era el verdadero poder con el que necesitaba aliarse. Casi me dieron ganas de reír. Aunque mucho había cambiado en esta nueva vida, los pensamientos de Maggie seguían siendo los mismos de antes. Siempre intentaba usarme para llegar a los brazos de los hombres poderosos que me rodeaban. Reflexioné un momento antes de levantarme para ayudarla a ponerse de pie, fingiendo una mirada de gratitud. Tu corazón es realmente excepcional. Pero ahora estás casada. Eres la concubina de un oficial de 5º rango. ¿Cómo pudiste volver a ser mi criada? Maggie. Al ver esto, naturalmente pensé que sus lágrimas me habían conmovido. Ella sonrió con entusiasmo. No hay problema. Le pediré el divorcio a mi esposo. Suspiré. No sería injusto para ti. Maggie me aseguró rápidamente que no sería injusto. Me dio las gracias. Y me fui feliz. Condensado, encontraría un lugar para ella a mi lado. Observé su figura alejarse y reí en silencio. Maggie se fue por unos días. Y luego desapareció sin dejar rastro. No me sorprendió. Soren no solo era desconfiado, sino increíblemente testarudo. Y odiaba que le dieran órdenes. Maggie. Una prostituta a sus ojos. Ya era un gran favor para él aceptarla como concubina. ¿Ahora esta concubina se atrevía a pedir el divorcio? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía siquiera a creerse digna? Imaginé que Maggie ya estaría confinada por él. Mi sospecha pronto se confirmó. La residencia de Soren llevaba mucho tiempo bajo vigilancia de la red de Silas. Me enteré de que Maggie estaba confinada en un pequeño patio. Así que le envié una carta a través de mis contactos. En la carta, le dije que conocía su difícil situación y que me compadecía profundamente. Le dije que enviaría a alguien a rescatarla en 3 días a medianoche. Solo necesitaba confiar en la persona enviada y escapar con ella. Claro. Ella lo creía, ¿qué opción tenía? 3 días después. Después de que Maggie huyó del patio con el rescatador, Soren la atrapó sin dudarlo. Ella me traicionó de inmediato. Desafortunadamente se había informado. Soren no le creyó.
Quien la rescató fue un hombre. Y un antiguo cliente suyo. En esta vida. Nunca había mostrado ninguna inclinación hacia la santidad delante de Soren. Naturalmente. No creería que tendría el tiempo ni el coraje para rescatar a una mujer que una vez me había apuñalado por la espalda. Él creía, como debía ser, que Maggie había estado involucrada en secreto con otro hombre. Después de esa noche, Maggie desapareció misteriosamente. Supuse que Soren le había dado un final misericordioso. Pero cuando llegaron noticias de sus espías, supe la verdad. Maggie no había muerto, la había conservado como juguete y la había entregado a varios funcionarios de la corte para ganarse su favor. ¡Qué asco! Y Maggie, pobrecita, habiendo cumplido mi deseo. Realmente tuve un destino trágico. Cuando escuché la noticia, tomé un sorbo de té. Algo resignada. Pero por muy trágico que fuera, se había ganado este resultado. No. Soren había usado métodos turbios para ganar influencia en la corte. Estaba empezando a ser ambicioso. Quería competir con Silas. Pero Silas, con su orgullo, nunca lo había tomado en serio. Cada vez que regresaba de la corte, hablaba de Soren con absoluto desdén. Conocía bien sus habilidades. Incluso con mi ayuda en mi vida anterior, no había podido competir con Silas. ¿Qué esperanza le quedaba ahora? Lo que me preocupaba. Sin embargo, ¿se acercaba rápidamente el momento de la guerra en la frontera norte? Si Silas fuera enviado a luchar, seguramente moriría. Y entonces no quedaría nadie para reprimir a Soren. Luché con todas mis fuerzas. Por fin se le ocurrió un plan. Cuando Soren parecía haber perdido la cabeza. Ese día, Silas salió a entrenar a sus tropas. Y de repente Soren vino de visita. Cuando lo vi, sostenía una caja que olía fatal. De ella salía un líquido rojo. Y cuando levanté la vista, lo miré a los ojos. De repente comprendí lo que había dentro. Había matado a Maggie. Dejó la caja con naturalidad y me miró fijamente. Su voz baja y mesurada. Serafini. ¿Cuánto tiempo sin verte? Solo esa frase. Y supe que era él. Había regresado. En mi vida pasada, él también había renacido. Pero no entendía por qué lo primero que hizo al regresar a esta vida fue asesinar a Maggie. Bueno. Como ambos entendíamos nuestras identidades, no había necesidad de andarse con rodeos. Sonreí levemente. Pregunté sin rodeos. Entonces, después de todo ese esfuerzo por envenenar a la mujer que insististe en conservar, ¿vuelves a hacer lo mismo en esta vida? ¿Y ahora la tiras como a un zapato viejo? Miró la caja en el suelo. Un destello de malicia en sus ojos. No se lo merecía. Su lengua estaba fría. Y por esa mirada supe que probablemente había acertado. En mi vida anterior, después de mi muerte, Maggie había hecho algo para ascender socialmente. Traicionándolo. Quizás. En su vida pasada. Había muerto injustamente. Al pensarlo, no pude evitar reírme suavemente. Dolorido y fruncido el ceño. Mirándome. Tú. Él negó con la cabeza. Luego continuó. Pensé. Aunque odiaras a Maggie, verla terminar así te daría lástima. Ah, así lo veía. Seguía siendo el mismo bondadoso. Un ingenuo sin donde usar mi compasión. No me molesté en seguir hablando. Simplemente dije, así que. ¿Qué quieres exactamente hoy? Serafini. Todo el pasado. Me fascinó esa prostituta. Ya que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Solo espero. Dio 2 pasos adelante. Cerrando la distancia entre nosotros. Que puedas perdonar mis errores y darme otra oportunidad. Perdón. Esa palabra otra vez. Giré la cabeza con desdén. Pero él habló de nuevo. En medio mes, la guerra estallará en la frontera norte. Silas morirá sin duda. Serafini. Dime que tomarás la decisión correcta. ¿Verdad?
justo cuando estaba a punto de burlarme de él. Hice una pausa. Tras renacer, Sorin y yo cometimos el mismo error. Creíamos poder predecir lo que sucedería después. Pero en esta nueva vida, muchas cosas ya se habían desviado del camino. ¿Y quién podría predecir el futuro? Miré a Sorin. Una sonrisa radiante se extendió por mis labios. ¿Quién te dijo que Silas moriría sin duda? En ese instante se quedó paralizado. Hablé con firmeza. Nunca dejaré que Silas muera. Ese día. Tras la partida de Sorin, parecía que había vuelto a perder la cabeza. Los espías vinieron a informar. Contaba sus acciones absurdas y descabelladas. Pero no me sorprendió en absoluto. Porque sabía que estaba cavando su propia tumba. Y eso era exactamente lo que quería ver. Pasó medio mes rápidamente. Y la frontera norte efectivamente fue atacada por invasores extranjeros. De repente estalló una pelea. Silas. Igual que en mi vida pasada. Me llamaron para dirigir las tropas a la frontera norte. Fui al palacio a pedirle al emperador que Silas padeciera una antigua enfermedad. Y no podría soportar las duras condiciones de la frontera. Le pedí al emperador que retirara su orden y eligiera a otro. Pero el emperador no solo se negó, sino que me reprendió. Al regresar a casa, Silas se sintió muy disgustado con mi compasión femenina. Dijo que un hombre nunca debe acobardarse ante la guerra. Aunque muriera en batalla, sería el mejor final para él. No tuve más remedio que observar cómo se ponía la armadura y dirigía a las tropas. Una vez que Silas se fue, Sorin llegó rápidamente. 7 Silas permaneció tranquilo a mi lado. Su voz es firme. Parece que has perdido. El resultado es el mismo que en tu vida anterior. Silas morirá sin duda. Me volví hacia él con una sonrisa. Respondiendo. Ya veremos. Quizás mi lengua transmitía demasiada confianza. Porque pareció aturdido por un momento. Se fue con una última declaración, Serafini, con determinación. Te tendré. Pase lo que pase. La batalla se prolongó durante meses. Finalmente terminó con un intercambio nocturno de nuestro ejército. Salimos victoriosos. Aplastamos por completo a las fuerzas enemigas. Cuando llegó el despacho urgente con la buena noticia. La ciudad entera estalló en celebración. Pero el general permaneció en un silencio inquietante. La razón era simple, Silas había muerto en batalla. Sorin llegó antes de lo esperado. Había una inconfundible sensación de triunfo en sus ojos cuando dijo, Serafini. Al fin y al cabo perdiste. No te preocupes. Continuó. Ya lo he arreglado. Solo tienes que fingir tu muerte en el funeral de Silas. Alguien cambiará tu cadáver en secreto. Y seguiremos como antes. Juntos para siempre. Asentí. Casi aturdido. Eres muy meticuloso en tus planes. Pero antes de eso. Hay una última cosa que necesito hacer. Parecía desconcertado. ¿Qué pasa? Ir al palacio a aceptar una recompensa en nombre de mi difunto esposo. El cuerpo de Silas aún no había sido devuelto. Y era natural que yo fuera a recibir los honores y recompensas póstumos del emperador en su nombre. Sorin no sospechaba nada. Solo me miró un momento antes de decir, entonces, what do you say? Serafini Huddin Tufelbuisi. Te espero en casa. Asentí y le sonreí. Está bien. Aetzora nunca me esperó. En cambio, recibió una sentencia de muerte. Fue acusado de traición. Las pruebas eran innegables, un delito castigado con la extirpación de su familia. Fue encarcelado en un calabozo. Y 3 días después, lo ejecutarían en la plaza del mercado. Fui a verlo a la celda. Y cuando nuestras miradas se cruzaron. Llenas de su mirada desesperada. De repente me eché a reír. Me observaba. Sus ojos desorbitados por la rabia. ¿Por qué? Serafini. ¿De verdad amas tanto a Silas? ¿Fue por el que me expusiste ante el emperador?
¿Solo para vengar su muerte? ¿Venganza? Reí a carcajadas. Como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Cuando terminé de reír, respiré hondo y finalmente me detuve. Lo miré a los ojos y solo dije 2 palabras. Idiota. ¿De verdad creíste que Silas murió porque te pillaron comunicándote con el enemigo filtrando secretos militares? ¿Verdad? Negué con la cabeza. Lo miraba como si fuera un tonto. Murió porque su antigua herida del campo de batalla se reavivó. Solo después de casarme con Silas descubrí la verdadera causa de su muerte en mi vida anterior. Era una enfermedad incurable. Y siempre estuvo destinada a ser su fin. Sorin abrió los ojos de par en par, sorprendido. Su voz retumbaba así que... ¿Qué estás diciendo? Continué cruelmente. Sí, Anintos el Maepsai. Lo que digo es que... Después de todas tus conspiraciones y maquinaciones. Acusándome de conspirar con el enemigo. En realidad, lo único que has hecho es cavar tu propia tumba. Por eso también fui al emperador con tanta solemnidad para solicitar la retirada de Silas del campo de batalla ese día. En la superficie me preocupaba por mi marido. Pero en realidad, todo era para que Sorin lo viera. Y entonces, cuando afirmé con seguridad que Silas no moriría, Sorin creyó que tenía algunas bajo la manga para protegerlo. Para cubrir todas sus posibilidades. Recurrió a sus actos de traición para asegurar que Silas muriera en el norte. Sorin cerró los ojos un momento antes de sonreír de repente. Pero Serapine. Aunque cayera en tu trampa. Aunque termine en este miserable destino. Aún no has ganado. ¿Verdad? Después de todo. No importaba lo que planearas. No podías cambiar la inevitable muerte de Silas. Estaba aún más confundido. ¿Quién te dijo que intentaba cambiar el destino de Silas? Ni siquiera pensé en salvarlo. El rostro de Sorin se quedó inexpresivo por un instante. Me miró desconcertado. ¿Tú también? ¿Me estás diciendo que te casaste con él? Y aún así puedes verlo morir sin hacer nada al respecto. Dije con desdén. Sorin. ¿Recuerdas por qué morí en mi vida anterior? Bajó la cabeza y murmuró, creo que tengo una idea. Entonces, ¿por qué no te preguntas qué sacrifiqué esta vez? De repente levantó la vista. Tenía los ojos fijos en los míos, ¿verdad? ¿Sientes algo por mí? Negué con la cabeza. Casi riendo, ¿sientes algo por ti? ¿Crees que sentiría algo por ti? Mirándolo a los ojos que se apagaban. Continué. Lo que sacrifiqué fue esa ingenuidad. Entrometida. Mi santo corazón. Fue porque ya no tenía ese corazón tierno y fácil de engañar que pude hacer la vista gorda ante ese pobre hombre. A esa prostituta sufriente. Y a cualquiera que mereciera morir en este mundo. Y más importante aún. No intentaría salvar a nadie simplemente porque sabía lo que me deparaba el futuro. Ni siquiera a mi actual esposo, Silas. Su muerte ya había sido anunciada. Si intentaba cambiarla, la única que sufriría sería yo. En mi vida anterior, la razón por la que terminé con un destino tan trágico fue precisamente porque no entendí esta lección. Esta vez, había grabado en mi corazón la frase respeta el destino ajeno. Que mueran quienes merecen morir. Aunque se arrodillen ante mí llorando y suplicando por sus vidas, no tiene nada que ver conmigo. En la mazmorra, Soren retrocedió unos pasos, murmurando para sí mismo. Así es. Así es. Después de un momento. De repente me miró con lágrimas en los ojos. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Serafini. Al final. Soy yo quien te hizo daño. Pero sí. En nuestra vida pasada, no habríamos tenido un deseo tan fuerte de control. Si nuestras familias no fueran tan diferentes. No me habría sentido tan inferior y frustrada. Y Maggie no se habría aprovechado de mí. Me reí a carcajadas. Deseo de control. Así fue en mi vida pasada.
Cuando me esforcé al máximo para ayudarlo a planificar y crear estrategias, ¿lo vio como un deseo de control? Así que el entorno familiar que pensé que podría ayudarlo solo fomentó su inferioridad y resentimiento. Mira, nunca debí haberle mostrado amabilidad a alguien como él. Solo me causó sufrimiento. Lo miré a los ojos y le dije las últimas palabras. Tú y yo nunca fuimos del mismo mundo. Y nunca debimos haber estado juntos. Así que ahora. El mejor final es que regresemos a nuestros mundos. Yo iré a abrazar mi brillante futuro. Y tú puedes quedarte aquí en esta oscuridad. Celda húmeda. Esperando la muerte. No miré atrás mientras me giraba y me caía. Detrás de mí débilmente oí los gritos angustiados de Sorin. Serafini. No quiero morir. Por favor. Sálvame. Sálvame. Por desgracia me dirijo a Sinatelli. Esta vez. No habría ningún santo tonto que lo salvara. 3 días después. Al mediodía, Sorin fue ejecutado en la plaza del mercado. En cuanto a mí. Porque había sido fundamental para desenmascararlo. Y como viuda de un héroe, el emperador me concedió el título de dama de primera fila. Junto con una generosa recompensa en oro y plata. Tras recibir el decreto imperial, di las gracias al emperador y regresé a casa. Mi padre estaba profundamente conmovido. Me reprendía por no haber regresado a casa en tanto tiempo. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. En mi vida pasada. Para entonces él ya había fallecido hacía mucho tiempo. Pero ahora. Aquí estaba. De pie frente a mí. Naturalmente. El que le había causado daño ya había sido ejecutado. Así que mi padre salió ileso. En mi vida anterior, siempre tuve dudas sobre la causa de su muerte. Pero antes de poder descubrir la verdad, Sorin y Maggie me envenenaron. Después de renacer, mientras tomaba precauciones para prevenir las enfermedades que mi padre podría contraer. También reflexioné sobre el pasado. Mi padre no había fallecido por ninguna enfermedad grave. Era muy probable que Sorin se hubiera entrometido en secreto con su salud. Estaba deseando deshacerse de él. En esta vida, nunca le había mostrado ningún atisbo de bondad. Ni siquiera me había comprometido con él. Aunque hubiera lastimado a mi padre, causándole una muerte prematura. Jamás le habría dado ni un céntimo de la fortuna familiar. Naturalmente. Ya no pensaba hacerle daño a mi padre. Así pues, el destino de mi padre había vuelto a su cauce. Y no moriría de repente. Justo después de comprometerme. Esta vez, estaba segura de que viviría mucho tiempo. En cuanto a mí, tras la muerte de Silas, me nombraron señora. Y me concedió incontables tesoros de oro y plata. Tras renacer, hice un trato con Silas, él y yo nos comprometeríamos. Y a cambio usaría la riqueza de mi familia para financiar sus gastos militares. Aunque gasté una cantidad considerable de ella. No fue nada comparado con las recompensas que recibió del emperador tras su muerte. Así que esto podría considerarse una mejora en mi estatus. Y enriqueciéndome hasta la muerte de mi marido. Abandoné. Y ese inútil corazón santo. Y lo cambió por un flujo constante de buena fortuna. Y en efecto valió la pena. Ahora. El brillante futuro que tanto había esperado se abría ante mí. ¿Firmarás los papeles del divorcio o no? Entonces, con una expresión fría, tiré el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Esto es solo para engañar a mi mamá. No le des demasiadas vueltas. Miré al hombre que tenía delante. Vestía uniforme militar. Y recordé lo tonta que había sido en mi vida pasada. Llorando y rogándole que no se divorciara de mí. Solo para terminar siendo expulsado de casa en la más absoluta miseria. ¿Esta vida? Tomé un bolígrafo y firmé con trazos rápidos y decididos. Bien. Firmaré. Ethan se quedó paralizado. Tú, lo que ahora suspiraré. ¿Hay algo más?, pregunté. Si no. Me voy. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Detrás de mí.
Oí el ruido de una silla al caer al suelo. En esta vida nunca volvería a ser esa humilde esposa de militar. Era el invierno de 1979. La nieve ondeaba en el recinto militar mientras yo estaba sentado frente a Ethan, mirando su rostro inexpresivo. Winnie, tras pronunciar estas palabras, suspiró. Divorciémonos, dijo. Había escuchado esta frase incontables veces en mis sueños. Justo ese día, en mi vida pasada, sollozaba desconsoladamente. Aferrada a sus piernas y rogándole que no me dejara. Me había dicho que solo actuaba para su madre. Pero debería seguirle el juego. Y que nos volveríamos a casar cuando su madre falleciera. Le creí. Luego lo esperé en esa cabaña destartalada durante 3 años, solo para recibir la noticia de su certificado de matrimonio con su novia de la infancia. Su primer amor. ¿Por qué quieres el divorcio?, pregunté con calma. Ni rastro del pánico ni de las lágrimas que sentí en mi vida pasada. Ethan me miró sorprendido. Mi mamá está gravemente enferma. No le caes bien. Y quiero que ella muera en paz. ¿Entonces te estás divorciando de mí por eso? Es solo temporal. Dijo. Su tono lo daba por sentado. Como si debiera agradecer la oportunidad. Nos volveremos a casar después de que muera mi madre. Miré en silencio al hombre que había amado con todo mi corazón en mi vida pasada. Medía 1,8 metros. Tenía cejas afiladas y ojos brillantes. Con su uniforme militar. Se veía guapo y erguido. A sus 28 años. Ya era comandante de batallón, su futuro era inmenso. En mi vida pasada, me consideraba increíblemente afortunada de casarme con un hombre tan excepcional. Ahora. Lo único que sentí fue absurdo. ¿Y si me niego?, pregunté. Ethan frunció el ceño. Winnie, después de haberlo contado, no lo dirá. No seas irrazonable. Esto es solo una medida provisional, es bueno para ambos. ¿Y a mí qué? Después de que mi madre muera. Te lo compensaré. Y hizo una pausa. Si mi mamá sabe que estamos divorciados. Podría dejarme su antigua casa. Cuando nos volvamos a casar, esa casa será nuestra. Casi me río a carcajadas. En mi vida pasada, me engañaron con estas mismas palabras. Después de que murió su madre, la casa quedó en manos de Ethan, pero para entonces, ya me habían echado. La casa no tenía nada que ver conmigo. Y si insisto en no divorciarme, insistí. El rostro de Ethan se volvió completamente frío. Winnie, no me obligues a ser tan duro. Llevamos 3 años casados, ya sabes cómo te he tratado. Ahora solo te pido que cooperes. ¿Por qué te niegas tanto? ¿Cómo me trataste? En nuestra noche de bodas, él se había mudado al estudio. Diciendo que necesitaba concentrarse en el trabajo y que no quería que lo molestaran. Durante 3 años habíamos sido como compañeros de piso, solo un matrimonio nominal. Nunca me había tocado. Ni siquiera me había tomado la mano. Había sido niñera gratuita y esposa de fachada durante 3 años. Y al final ni siquiera me consideraban una esposa de verdad. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Sosteniendo su mirada. No te estoy amenazando. Dijo. De pie y mirándome con condescendencia. Eres una chica del campo, poder casarte con un miembro de la familia Ethan ya es un golpe de suerte, literalmente, humo sale de tus granos ancestrales. Un modismo chino que significa extrema buena fortuna. Ahora solo te pido que aguantes un poco. ¿Qué problema hay? Una chica del campo. Esas palabras fueron como una espina. Una puñalada en el corazón. En mi vida pasada. Para encajar en la familia Ethan. Me costó mucho aprender cómo hablaba la gente de la ciudad. Cómo vestirse. Y todo tipo de normas de etiqueta. Pero al final, a sus ojos, siempre había sido esa chica de campo indigna. Respiré hondo y me levanté lentamente. Ethan. ¿Dónde está el acuerdo de divorcio? Se quedó paralizado un momento. Luego saqué del cajón del escritorio los papeles del divorcio, ya preparados.
Los revisé rápidamente, línea por línea. Efectivamente. Era idéntica a la de mi vida pasada. La casa era suya. Los ahorros eran suyos. Y me iría sin nada. Lo único que me dieron fueron 50 yuanes para gastos de manutención. ¿Alguna otra petición?, pregunté. Icen. Claramente no esperaba que accediera tan fácilmente. Parecía nervioso. ¿Tú? ¿De verdad estás de acuerdo? Dijiste que solo era una actuación. No. Tomé el bolígrafo. Luego te sigo el juego. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? A partir de hoy. Somos desconocidos. No vengas a buscarme. Y no me pondré en contacto contigo voluntariamente. Cuando tu madre muera, puedes venir a buscarme para volver a casarte. Icen asintió. Mejor así mi madre no sospechará. Firmé el acuerdo de divorcio. Cada trazo limpio y claro. Icen me vio firmar. Un atisbo de emoción compleja brilló en sus ojos, pero se desvaneció enseguida. Winnie, tras haberle hecho el favor a Liab, preguntó, ¿seguro que no te arrepentirás? Dejé el bolígrafo y lo miré a los ojos. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Después de firmar, me levanté y salí directamente. ¿A dónde vas?, me gritó Icen. No es asunto tuyo. Respondí sin mirar atrás. Ya lo creo. Ya estamos divorciados. Por favor, respétate. Al salir de la casa de la familia Icen, sentí un alivio sin precedentes. Afuera, la nieve se arremolinaba. Y el viento del norte cortaba como un cuchillo, pero mi corazón estaba cálido. En mi vida pasada. He sido tan estúpido. Desperdiciando mis mejores años con un hombre que no me amaba. En esta vida viviría para mí. Después de dejar a la familia Icen, fui directo a la estación de tren. En mi vida pasada. Después del divorcio me instalé en una cabaña destartalada cerca y esperé a Icen con agonía durante 3 años. Esos 3 años fueron los más oscuros de mi vida. Sin trabajo. Sin amigos. Ni siquiera para comer. En esta vida jamás cometería ese error. Regresaba a la capital a buscar a mi buen amigo. Lluvioso. En mi vida pasada. ¿Por qué me casé con Icen? Había perdido contacto con Rani. Más tarde. Supe que había forjado una carrera en la capital. Abrí una fábrica de ropa y me convertí en uno de los primeros en enriquecerme durante la Reforma China, abriendo una tienda al por mayor. Rani y yo habíamos sido compañeros de secundaria, ella era la persona en quien más confiaba. Solo quedaban entradas de asientos rígidos. Compré uno y subí al tren. El vagón iba abarrotado. Y el aire era sofocante. Pero mi ánimo estaba mejor que nunca. Camarada. Este asiento es mío. Dijo un hombre de medianas piernas, señalando hacia donde estaba sentado. Revisé mi billete sin duda. Me senté en el lugar equivocado. Lo siento. Dije. Me levanté para dejarlo pasar. El hombre de la pierna mediana me miró de arriba a abajo. Viajando solo. Jovencita. ¿A dónde? A la capital. Respondí simplemente. Yo también voy a la capital. Dijo el hombre sonriendo y dejando al descubierto sus dientes amarillos. ¿Quieres que te cuide? Fruncí el ceño y lo ignoré. Encontré mi asiento y cerré los ojos para descansar. No me ignores, señorita. Dijo el hombre de la pierna mediana. Inclinándose de nuevo. Eres tan bonita. Viajar sola es peligroso. ¿Qué tal si dejas que tu tío te proteja? Mientras hablaba, intentó acercarse más a mí. Abrí los ojos y lo miré con frialdad. Piérdete. Oh. Tienes mal carácter. Dijo el hombre. Lejos de retroceder, se volvió más audaz. Niña. No seas desagradecido. En ese momento un joven se puso de pie. Camarada. Por favor, aléjese de esta señorita. Dijo.
Tenía unos 24 o 25 años. Vestía un traje zanzán y gafas. Tenía un aspecto amable y erudito. ¿Y a ti qué? Espetó el hombre de la pierna mediana. Molesto. Es mi hermana menor, claro que es asunto mío. Dijo el joven. Caminando hacia. Hermana. Ven a sentarte aquí. Le di una mirada agradecida y me levanté para seguirlo. El hombre de la pierna mediana murmuró maldiciones en voz baja mientras volvía a su asiento. Gracias, le dije al joven. De nada, es lo correcto. Dijo con una sonrisa, me llamo Howard. Soy estudiante de posgrado en la Universidad Capital. Soy Winnie. Gracias por ayudarme antes. No fue nada. Dijo Howard. Con cara amable. ¿A qué vas al Capitolio? Pensé un momento. Quedarse con un amigo. Eso está bien. La capital tiene muchas oportunidades ahora, deberías poder encontrar un buen trabajo. Dijo. Hablamos todo el camino. Howard era una persona fascinante con mucho conocimiento y muy elocuente. Me habló de los numerosos cambios en la capital y de cómo la reforma y la apertura de China han brindado innumerables oportunidades a los jóvenes. El país está fomentando el emprendimiento individual y ahora muchas personas están creando sus propios negocios. Howard dijo, siempre que estés dispuesto a trabajar duro y usar la cabeza, puedes hacerte un nombre. Mi corazón se conmovió. En mi vida pasada, dependí demasiado de los hombres. En esta vida dependería de mí mismo. ¿Qué tipo de negocio crees que es fácil de emprender? Pregunté. El negocio de la ropa va bien, dijo Howard. Pensando. El nivel de vida de la gente está mejorando. Por eso se preocupan más por su vestimenta. Además, la comida en la industria de la restauración es una necesidad primordial. Un dicho chino que significa que la comida es fundamental para la vida. Después de todo, tomé nota de su consejo. El tren viajó toda la noche y llegó a la capital a la mañana siguiente. Howard tenía que presentarse en su universidad. Así que nos despedimos en la estación. Winnie, si tienes algún problema en la capital, puedes venir a verme a la Universidad Capital. Dijo Howard. Me dio una nota. Esta es mi información de contacto. Gracias, Howard. Dije. Tomando la nota. Observando la figura de Howard alejarse, sentí una emoción indescriptible en mi interior. En mi vida pasada. Si no me hubiera casado con Ethan, ¿cómo sería mi vida ahora? Quizás habría conocido a alguien que me amara de verdad. Quizás habríamos trabajado duro juntos en la capital. Viendo cómo la ciudad cambiaba cada día. Pero pensar en eso ahora no tenía sentido. Saqué la dirección de Rainier. Listo para encontrarla. Esperaba que nuestra amistad siguiera existiendo. Incluso después de 3 años de separación, Rainier vivía en una casa con patio chino de la época de C. Hewitt, en el distrito de Dongguan de la capital. No era la zona más bulliciosa. Pero aún así era un buen barrio. Llamé a la puerta del patio. ¿Quién era? Una voz familiar me llamó desde adentro. Rainier. Soy yo, Winnie. La puerta se abrió. Y Rainier asomó la cabeza. Cuando vio que era yo, se quedó paralizada. Winnie. ¿Qué haces aquí? Hacía 3 años que no nos veíamos. Y Rainier había cambiado mucho. Llevaba un abrigo de lana nuevo. Llevaba el cabello con unas ondas grandes y modernas. Y con un maquillaje ligero, se veía enérgica y fresca. He venido a la capital. Dije simplemente. Date prisa. Date prisa. Rainier me llevó rápidamente al patio. ¿Por qué viniste de repente? ¿Dónde está Jifan? Al mencionar ese nombre todavía me dolía un poco el corazón. Nos divorciamos. Dije. La mano de Rainier me congeló el cajón. ¿Qué? Acabas de decir. Me divorcié de Jifan. Repetí. ¿Cómo es posible? ¿No les iba bien? Rainier me jaló para que me sentara. ¿Qué demonios pasó? Cuéntamelo rápido.
Le conté brevemente toda la historia con naturalidad. No mencioné haber renacido. Dijo que era un divorcio falso. Y me pidió que le siguiera el juego por el bien de su madre. Dijo que nos volveríamos a casar después de que su madre falleciera. Después de escucharlo, Rainier se enojó tanto que golpeó la mesa con la mano. ¡Qué cabrón! ¿Cómo puedes hacer algo así? Acepté. Dije. ¿Aceptaste? Rainier abrió mucho los ojos. Winnie. Estás siendo una tonta. Un divorcio falso sigue siendo un divorcio, ¿y si se retracta? Forcé una sonrisa amarga. Por eso vine a buscarte, Rainier. Ya no quiero vivir esa vida de dependencia. Quiero confiar en mí mismo. ¿Puedes ayudarme? Rainier me sujetó la mano con fuerza. Por supuesto. Somos mejores amigas, ¿cómo no iba a ayudarte cuando estás en apuros? Se levantó y se paseó por la habitación. Puedes quedarte conmigo primero. Y nos tomaremos nuestro tiempo para buscar trabajo. Ahora mismo hay muchísimas oportunidades en la capital. Y con tu capacidad, seguro que encuentras algo adecuado. Quiero empezar mi propio negocio. Dije. Rainier dejó de caminar. ¿Emprender un negocio? ¿Tienes el capital? Envié mi cabeza. No. Pero puedo ahorrar poco a poco. ¿Qué tipo de negocio? Ropa. Respondí, pensando en la sugerencia de Howard. La calidad de vida de la gente está mejorando ahora. Y exigen más su ropa. Los ojos de Rainier se iluminaron. Es una gran idea. De hecho, yo también he estado pensando en dedicarme al sector textil. ¿En serio? ¿En serio?, dijo Rainier emocionado. Ahora trabajo en una empresa de comercio exterior. He conocido a muchos clientes de Hong Kong y Taiwán. Me dijeron que mucha gente del sur está exportando ropa últimamente. Y ganan dinero rápidamente. Se me conmovió el corazón. ¿Entonces podemos hacerlo juntos? Claro que sí. Rainier aplaudió. Tengo capital. Y tú tienes ideas, somos el equipo perfecto para esto. No perdimos tiempo. Rainier inmediatamente sacó papel y bolígrafo. Y empezamos a planear juntos. Primero. Necesitamos decidir qué tipo de ropa fabricar. Dijo Rainier. ¿Nos centramos en la exportación? ¿O en las ventas nacionales? Ventas nacionales. Lo pensé un momento. El comercio de exportación requiere demasiado capital y conlleva mayores riesgos. Las ventas nacionales generan menores ganancias. Pero son más estables. Eso tiene sentido. Rainier asintió. Entonces, ¿qué tipo de ropa deberíamos confeccionar? Recordé las tendencias de moda de años posteriores. La ropa para mujeres jóvenes debía estar a la moda. Y los precios no debían ser demasiado altos. Gran idea. Rainier se emocionó aún más. Hoy en día, las mujeres jóvenes están muy dispuestas a gastar dinero en ropa bonita. Hablamos hasta altas horas de la noche. Y concretamos el plan general de nuestro negocio. Rainier tenía ahorros de 20,0 yuanes, una suma considerable en 1979. No tenía capital. Pero tenía la experiencia de mi vida pasada y predicciones sobre el futuro. Winnie, cariño, mi obsesión es trabajar duro. Siendo sincera, siempre he querido empezar mi propio negocio. Pero nunca me sentí seguro haciéndolo solo. Rainier dijo, ahora que lo hacemos juntos. Me siento mucho más segura. Yo también. Le tomé la mano. Rainier Henning seguirá comprando y diciéndome, gracias por confiar en mí. Somos mejores amigos, no hace falta decir gracias. Rainier sonrió. Mañana. Primero iremos a ver los mercados para hacernos una idea de la situación actual. Acostado en la habitación que Rainier había ordenado para mí, miré la luna por la ventana. Sentía una mezcla de sentimientos. En mi vida pasada, deposité todas mis esperanzas en Jiffan. Pero al final, no gané nada.
En esta vida, usaría mis propias manos para construir una vida que me perteneciera. Jifan, Jifan. Ya verás. Algún día. Te arrepentirás de la decisión que tomaste hoy. A la mañana siguiente Rainier me arrastró al mercado mayorista de ropa más grande de la capital. El lugar estaba lleno de gente. Y había una variedad deslumbrante de ropa. Pero noté que la mayoría eran uniformes Rick o trajes Thomson anticuados. La ropa de moda escaseaba. ¿Lo ves? Esta es nuestra oportunidad. Rainier señaló lo mismo. Ropa aburrida. El mercado carece de ropa de mujer realmente a la moda ahora mismo. Dimos una vuelta. Y al final, teníamos un plan claro. Creo que deberíamos empezar con estilos sencillos. Le dije a Rainier, me gustan los vestidos con diseños sencillos. Pero podemos añadir toques únicos a los colores y detalles. Gran idea. Rainier asintió. Entonces busquemos un sastre. Tras preguntar por el mercado, encontramos a un sastre experimentado, Son Amban. El maestro Wang tenía unos 50 años. Con excelente artesanía, ya había confeccionado uniformes para algunas instituciones gubernamentales. ¿Qué tipo de ropa quieres hacer?, preguntó el maestro Wang. Saqué los bocetos de diseño que había preparado antes. Maestro Wang, ¿podrías echar un vistazo y ver si puedes hacer estos estilos? El maestro Wang tomó los bocetos y los examinó con atención. Sus ojos se iluminaban cada vez más a medida que los observaba. Estos estilos están muy de moda, dijo. Especialmente este vestido ajustado, que realmente realza la figura. ¿Crees que se venderán bien en el mercado?, preguntó Rainier. Por supuesto. El maestro Wang respondió con firmeza. Hoy en día, todas las chicas quieren vestirse bien. Pero hay muy poca ropa bonita disponible. Hablamos del precio con el maestro Wang. Y aceptó cobrar 5 yuanes por pieza. Entonces hagamos 10 vestidos primero para probar el mercado, dije. Bien. Tráeme la tela. Y las tendré listas en 3 días. El maestro Wang respondió. Después de guiar la tienda del maestro Wang, fuimos al mercado de telas. Allí vi todo tipo de telas. Seda, partidas de seda Meritsai. Fibra química. ¿Y más? ¿Qué tela deberíamos elegir?, preguntó Rainier. Recordé mi experiencia de mi vida pasada. Fibra química. Tiene colores brillantes. No se arruga fácilmente. Y no es caro. Elegimos varias telas de fibra química de colores brillantes de color rojo, azul, amarillo, todos tonos llamativos. ¿No son demasiado brillantes?, preguntó Rainier. Un poco preocupado. Para nada. Dije con firmeza. Ahora mismo. Casi todo el mundo viste de negro. Blanco. O gris. Cuando vean colores tan brillantes de repente seguro que se impresionarán. Después de comprar la tela, le entregamos los bocetos y la tela al maestro Wang. Ven a recogerlos en 3 días. El maestro Wang dijo, durante esos 3 días, no nos quedamos de brazos cruzados y comenzamos a prepararnos para las ventas. ¿Dónde deberíamos venderlos?, preguntó Rainier. Primero alquilemos un puesto en el mercado mayorista para tantear el terreno. Dije. Si las ventas van bien, podemos pensar en abrir una tienda más adelante. Alquilamos un pequeño puesto en el mercado mayorista. Con un alquiler mensual de 50 yuanes. No era barato. Pero la ubicación era buena. Con mucho tráfico peatonal. 3 días después, el maestro Wang había terminado los vestidos. Los 10 vestidos fueron confeccionados con exquisitez. Con estilos modernos y colores vibrantes. Son preciosos. Rainier cogió un vestido rojo. Lo guarda como un tesoro. Incluso quiero comprarme uno. Quédate con uno. Sonreí. Vendemos los otros 9. Trasladamos los vestidos a nuestro puesto y comenzamos nuestro primer día de trabajo. Al principio, nadie nos prestó atención. Rainier y yo nos pusimos un poco nerviosos.
Pero pronto, let van y les ahí. La gente se sintió atraída por nuestros vestidos. «Qué bonito es este vestido», dijo una joven, señalando el rojo. «¿Cuánto cuesta?» Calculé rápidamente el costo mentalmente. 35 yuanes. ¿Tan caro? La chica dudó. «Señorita, ¿por qué no se lo prueba?», le dije. «Este es el último modelo, no encontrará otro igual en el mercado». La chica se dejó convencer. Fue al probador a probárselo. Al salir, se giró frente al espejo. Sus ojos se llenaron de sorpresa. «Es perfecto. Me lo quedo». Nuestra primera venta fue un éxito. Después del primer cliente, todo fue mucho más fluido. Al final del día, habíamos vendido 6 aderezos, ganando casi 100 yuanes. Winnie no cumplió mi promesa. Lo hicimos. Rainier saltó emocionado. De verdad que lo logramos. Yo también estaba emocionado. Pero más que eso, sentí una sensación de estabilidad. Era el primer dinero que ganaba con mis propias manos, significaba más que cualquier otra cosa. El negocio fue mejorando cada vez más. Después de un mes, habíamos ganado casi 2,0 yuanes. Era un ingreso impresionante en 1979. El salario mensual promedio de un trabajador era de solo entre 30 y 40 yuanes. «Deberíamos pensar en expandir nuestro negocio», dijo Rainier con entusiasmo. Asentí. «Podemos considerar abrir una pequeña tienda, así será más formal». Justo cuando estábamos ocupados con nuestro negocio, de repente apareció Ifan. Ese día, estaba vendiendo ropa en el puesto cuando de repente oí que alguien me llamaba. «¿Winnie?» Levanté la vista y vi a Ethan de pie frente al puesto. Me miraba con incredulidad. Todavía llevaba el uniforme militar. Tan guapo y orgulloso como siempre, pero a mis ojos ya no me resultaba atractivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Dirigiendo un negocio». Respondí con calma. «¿Sigues ordenando la ropa?» «¿Tienes un negocio?», y Fan frunció el ceño. «Winnie. Eres mujer, ¿por qué te exhibes así para hacer negocios? ¿Qué tiene que ver eso contigo?» Lo miré a los ojos. «Ifan y Koi. Ya estamos divorciados. Lo que hago es mi libertad». El rostro de Ethan se ensombreció. «No olvides que esto fue solo un divorcio falso. Incluso un divorcio fingido sigue siendo un divorcio». Dije. «Sigo arreglando la ropa». Legalmente cumplió su obsesión. «Ya no tenemos relación». Justo entonces, una joven se acercó. Tomó del brazo a Ethan. «Hermano Ethan». «¿Con quién hablas?», preguntó. La reconocí, era el amor de la infancia de Ethan. Su primer amor, Silvia. En mi vida pasada, Ethan se casó con ella. Silvia era muy hermosa. De piel clara y rasgos delicados, vestía un abrigo de lana importada. Lucía elegante y noble. «Silvia. Esta es mi isla». Ethan parecía incómodo. «No sé cómo presentarme». «Hola. Soy Silvia». Silvia tomó la iniciativa de extender la mano. «¿Y tú eres Winnie?». Le estreché la mano. La exesposa de Ethan. La expresión de Silvia cambió por un instante. Pero enseguida recuperó su elegante sonrisa. «Así que tu hermana Winnie. He oído mucho sobre ti», dijo. «No diría eso», respondí con frialdad. El rostro de Ethan se ensombreció aún más. «Winnie. ¿No puedes hablar con amabilidad?». «Creo que sí lo estoy haciendo», dije. Los miro a ambos. Tienen algo más que hacer. Si no, tengo que volver a mis asuntos. «Hermano Ethan. Vamos». Silvia tiró de la manga de Ethan. «No la interrumpamos». Ethan me miró larga y profundamente. «Winnie. Has cambiado». «¿Yo también?». Sonreí. «Entonces debería agradecerte».
Fuiste tú quien me enseñó a ser independiente. Observando sus figuras alejarse. Sentí una mezcla de emociones. En mi vida pasada, ver esta escena me habría hecho estallar en lágrimas. Pero en esta vida, solo sentí alivio. Winnie. ¿Quién era ese hombre de hace un momento? Rainier regresó de afuera. Notó mi expresión solemne y preguntó con preocupación. Ethan, ¿estás bien?, pregunté simplemente. ¿De verdad tuvo el descaro de venir a buscarte? Y con otra mujer. Rainier se enfureció. Eso es demasiado. Está bien. Estreché mi mano. Lo que hagan ahora no tiene nada que ver conmigo. Pero las cosas no terminaron ahí. Al día siguiente. La madre de Ethan apareció de repente en mi puesto. Tenía unos 60 años. Con el pelo canoso y la tez cetrina, parecía estar realmente mal. Winnie. Me llamó por mi nombre. Tía Ethan. Me puse de pie. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas. Me miró de arriba a abajo. Parece que lo estás haciendo bien. No dije nada. Esperando a que continuara. Ethan me dijo que tienes un negocio aquí. Así que vine a echar un vistazo. Señaló mi ropa. ¿Todo esto lo hiciste tú mismo? Sí, respondí. Están bien hechos. Ella asintió. De repente cambió su tono. Pero Winnie. Eres una mujer que se exhibe para dirigir un negocio como este. No suena bien. Una risa fría resonó en mi corazón. Efectivamente. Se mantuvieron unidos, hablaban exactamente igual. Tía Ethan. Estoy ganando dinero con mis propias manos. No hay nada que no suene bien. Dije. Sé que eres una buena chica. Y sé que estás molesta ahora mismo. Su tono se suavizó un poco. Pero Winnie, Ethan no tuvo elección. Hizo todo esto por mí. Ya lo sé. Dije. Entonces no lo culpes. Ella me tomó la mano. Mi enfermedad no me dejará vivir mucho más. Después de que me haya ido. Ustedes dos se casaron y viven bien juntos. Retiré la mano. Tía Ethan. Deberías decirle estas cosas a Ethan. No a mí. Winnie, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Qué quieres decir con eso? Su expresión cambió. Lo que quiero decir es que Ethan y yo ya estamos divorciados. Ya fuera real o falso. Legalmente habiendo cumplido mi obsesión. No tenemos ninguna relación. Dije con calma, así que por favor, no vengas a mí. Si tienes algo que decir. Ve a hablar con tu hijo. La madre de Ethan se enojó tanto con mis palabras que se puso pálida. Winnie. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu suegra. Tía Ethan. Te equivocas. La corregí. Eres la madre de Ethan. No mi suegra. Estamos divorciados. La madre de Ethan temblaba de ira. Me señalaba, pero no podía hablar. Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, apretó los dientes y dijo, Winnie. No te pases. ¿Crees que puedes llegar a algo sin la familia Ethan? Una chica de campo como tú, ¿qué grandes cosas crees que puedes lograr? Tendremos que esperar y ver. Respondí con frialdad. La madre de Ethan se marchó furiosa. Pero sabía que esto no sería el final. Sin duda. Al día siguiente, funcionarios de la Oficina de Industria y Comercio vinieron a inspeccionar nuestro puesto. ¿Tiene licencia comercial?, preguntó un hombre de mediana edad. Mostrando esta identificación de trabajo. ¿Una licencia comercial? Rainier y yo nos miramos. ¿Qué trámites hay que hacer para obtenerla? Claro que sí. El hombre de mediana edad dijo con seriedad, ahora todos los negocios individuales deben tener una licencia comercial, de lo contrario, es una operación legal. Entonces iremos a solicitar uno. Dijo Rainier. Ya es demasiado tarde para eso. Dijo, primero desmonta tu puesto.
Solo puedes operar aquí una vez que hayas obtenido los documentos necesarios. Sabía perfectamente que esto debía ser obra de la familia Eisen. Pero no podía entrar en pánico. Cuanto más crítico era el momento, más calma necesitaba estar. De acuerdo. Desmantelaremos el puesto enseguida. Le dije al funcionario. ¿Podría decirnos qué trámites se necesitan para solicitar una licencia comercial? El hombre de mediana edad nos explicó el proceso de solicitud. Y tomamos notas cuidadosamente. Después de recoger el puesto, Rainier y yo volvimos a casa. Winnie. Creo que hay algo raro en esto. Rainier dijo. Llevamos más de un mes vendiendo aquí. ¿Por qué vinieron de repente a inspeccionarnos? Alguien debió denunciarnos. Analicé con calma. Y la persona que nos denunció probablemente nos conoce. ¿Te refieres a Eisen? Es muy probable. Asentí. Pero está bien, seguiremos los trámites oficiales para obtener la licencia. Al día siguiente fuimos a la Oficina de Industria y Comercio para solicitar la licencia comercial. Pero el proceso de solicitud no fue sencillo. El personal dijo que nuestros materiales de solicitud estaban incompletos y nos pidieron que completáramos muchos documentos. Idas y venidas. Perdimos una semana entera. Y la licencia aún no estaba aprobada. Winnie. Creo que nos están poniendo las cosas difíciles a propósito. Rainier parecía desanimado. ¿Deberíamos buscar otro sitio para hacer negocios? No. Dije con firmeza, si cedemos ahora, ¿qué haremos cuando nos enfrentemos a dificultades en el futuro? Además, hacer negocios nunca es fácil. Si nos asusta este pequeño problema, mejor no hacerlo. ¿Y entonces qué hacemos? Lo pensé un momento. Iré a buscar a Howard. Howard era estudiante de posgrado en la Universidad Capital. Y su familia parecía tener contactos, tal vez podría ayudarnos a encontrar algo. Fui a la Universidad Capital. Pregunté por ahí. Y finalmente encontré el dormitorio de Howard. Winnie. Howard se sorprendió al verme. ¿Qué haces aquí? Le conté toda la historia. Ya veo. Howard pensó un momento. De hecho, conozco a un amigo en la Oficina de Industria y Comercio. Puedo ayudarte a preguntar sobre la situación. ¿En serio? Muchas gracias. Ni lo menciones, los amigos deberían ayudarse mutuamente. Howard sonrió. Pero Winnie. No es nada fácil para una chica como tú dirigir un negocio. ¿Has considerado buscar un socio? Me conmovió mucho. ¿Te refieres a? También me interesa un negocio de ropa. Si no te importa, puedo invertir en tu negocio, dijo Howard. Hizo una pausa. No tengo mucho dinero. Pero tengo algunos contactos que podrían ayudarte a resolver algunos problemas. Fue una buena sugerencia. En aquella época, tener contactos era muy útil para hacer negocios. Primero necesito hablar de esto con mi pareja. Dije. Claro, tómate tu tiempo para pensarlo. Dijo Howard. Primero iré a preguntarle a mi amigo de la Oficina de Industria y Comercio sobre tu situación. 2 días después. Howard trajo noticias. Alguien está saboteando esto entre bastidores. Dijo. Mi amigo de la agencia me dijo que alguien te denunció por operación ilegal. Y esa persona tiene antecedentes inusuales. ¿Qué tipo de antecedentes?, pregunté. Alguien de la región militar. Howard dijo, no sé quién exactamente. Pero deben tener alguna autoridad. Una risa fría me inundó el corazón. Definitivamente era Eisen. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Rani con ansiedad. No te preocupes ahora que sabemos qué está pasando. Será más fácil de manejar. Howard dijo, mi papá trabaja en el gobierno municipal. ¿Puedo pedirle que interceda? ¿Esto le causará problemas a tu familia?, pregunté. Preocupado. No. No lo hará, dijo. Este es un negocio legítimo, así que no hay de qué preocuparse. Además, mi padre siempre ha apoyado el emprendimiento individual.
Cree que es positivo para la reforma y la apertura. Con la ayuda de Howard pronto obtuvimos nuestra licencia comercial. Además, Howard decidió invertir en nuestro negocio aportando 5,0 yuanes y tomando una participación del 20%. Con estos 5,0 yuanes, podemos expandir nuestro negocio. Rani dijo emocionado. Podemos alquilar un local y contratar más sastres. Yo también estaba contenta. Pero más que eso, sentí una sensación de logro. Ethan quería derribarme. Pero en lugar de eso, impulsó mi negocio a crecer aún más. Con la licencia comercial y los fondos suficientes, nuestro negocio se desarrolló rápidamente. Alquilamos un pequeño local en la calle Wanfu-sekon, la zona más concurrida de la capital. Tenía solo 20 metros cuadrados. Pero la ubicación era perfecta. La tienda estaba decorada con sencillez y estilo. Y nuestra ropa de último diseño se exhibía en el escaparate el día de la inauguración. Mucha gente se sintió atraída a venir. Esta ropa es muy bonita. Los estilos están muy de moda. Los colores son preciosos. Los clientes me elogiaron sin parar. Y mi corazón se llenó de inmensa satisfacción. Lo que me hizo aún más feliz fue que nuestra ropa había empezado a ganarse una pequeña reputación en la capital. Algunas jóvenes a la moda venían a nuestra tienda específicamente para comprar ropa. E incluso había gente que viajaba desde otras ciudades solo para esto. Winnie. ¿Cuándo lanzarán nuevos estilos?, preguntó un cliente habitual. Muy pronto estarán disponibles nuevos estilos el próximo mes. Respondí con una sonrisa. Justo entonces, ¡qué risa! Howard entró desde afuera. El negocio va bien. Ya veo, no, dijo sonriendo mientras observaba el bullicio de la tienda. Tengo que agradecerte por eso, dije con gratitud. No digas que todo tu esfuerzo lo hizo posible. Howard dijo. Por cierto, yo también tengo buenas noticias para ti. ¿Qué buenas noticias?, preguntó Rani con curiosidad. Hay una exposición de ropa en Shanghái. Y nos han invitado a participar. Dijo Howard. Estoy enviando una carta de invitación. Esta es una gran oportunidad para ampliar nuestra visibilidad. Tomé la carta de invitación y la leí, era una excelente oportunidad. ¿Cuándo es?, pregunté. A mediados del mes que viene. Dura 3 días. Howard respondió, ya te he inscrito. Estábamos hablando de la exposición cuando aparecieron varios invitados inesperados en la entrada, Ethan, Sylvia y 2 hombres de mediana edad que no conocía. Uno de los hombres vestía un traje Zansan y parecía un oficial. El otro vestía uniforme militar. Una insignia de rango en sus hombros indicaba que era coronel. Winnie. Ethan entró en la tienda. Su rostro estaba ensombrecido por el disgusto. Bettine. Lo miré con calma. ¿Tienes algo que decir? Solo vine a ver cómo va tu negocio. Dijo Ethan. Su tono estaba cargado de sarcasmo. Parece que va bastante bien. Te lo agradezco, respondí con frialdad. El hombre del traje Zansan dio un paso al frente. Tú debes ser el camarada Winnie. ¿Verdad? Soy yo. Dije mirándolo. ¿Y usted es? Soy Víctor, de la Oficina de Supervisión del Mercado. Dijo el hombre de mediana edad, sacando su identificación de trabajo. Estoy aquí hoy para inspeccionar sus operaciones comerciales. Me dio un vuelco el corazón. Aquí vamos de nuevo. Pero esta vez tenía experiencia y no entraría en pánico como antes. Por favor, continúen con la inspección. Dije. Estamos sacando nuestra licencia comercial. Todos nuestros procedimientos están completos y en regla. Víctor tomó la licencia comercial y la revisó. No encontró nada malo. Sus procedimientos están completos, dijo Víctor. Pero hemos recibido un informe que indica que hay problemas de calidad con su ropa. ¿Qué tipo de problemas de calidad?, pregunté. Algunos clientes han reportado alergias en la piel después de usar su ropa. Víctor respondió. Necesitamos tomar muestras de sus productos para inspeccionarlos.
Sabía que era otra treta de Ethan. Pero no lo dejaría salirse con la suya. Puedes tomar muestras. Pero primero muéstranos los documentos oficiales de inspección. Dije. Además, el muestreo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos formales. Mi respuesta tomó por sorpresa a Víctor. No esperaba que me resistiera. Justo entonces, Howard dio un paso adelante. Señor. Soy estudiante de posgrado en el Departamento de Derecho de la Universidad Capital. ¿Y también accionista de esta tienda? Preguntó Howard, sacando su credencial de estudiante. ¿Me puede mostrar sus documentos oficiales de inspección? Por favor. La cara de Víctor se puso un poco fea. Joven. Estamos realizando esta inspección conforme a la ley. Entonces, por favor, muéstrenos los documentos. Dijo Howard. Ni deferente ni confrontativo. Sin documentos oficiales. Tenemos derecho a rechazar la inspección. El coronel de uniforme militar intervino en ese momento. Muchacho. No seas desagradecido. Víctor vino personalmente a inspeccionar esto. Esto le está dando prestigio. Señor. No importa cuál sea su rango. Debes actuar conforme a la ley. Howard se mantuvo firme. Si insistes en una inspección obligatoria. Por favor, muéstrenos primero los documentos. El coronel se quedó sin palabras ante las palabras de Howard. Ethan dio un paso al frente. Winnie. Habiendo cumplido mi obsesión. Si sabes lo que te conviene. Cooperarás con la inspección. No busques problemas, Ethan. Ethan. ¿Qué quieres decir con eso? Lo miré con frialdad. ¿Crees que sigo siendo la misma Winnie que te dejó pisotearme? Tú. Ethan se enfureció con mis palabras. En ese momento una multitud llegó repentinamente a la puerta de la tienda. Me fijé bien, eran agentes de la ley de la Oficina de Industria y Comercio. Más de una docena. Estaba claro que Ethan había decidido arruinarme el negocio hoy. Pero no tenía miedo. Me enfrentaría a lo que se me presentara. Los funcionarios de Industria y Comercio rodearon la tienda, atrayendo a una gran multitud de curiosos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pasó algo con esta tienda? Cada vez más gente se reunía para observar. Sabía que si este asunto no se gestionaba adecuadamente, nuestra reputación quedaría gravemente dañada. Líderes. Si están aquí para inspeccionar, por favor, muéstrennos los documentos oficiales. Dije en voz alta. Manejamos nuestro negocio legalmente, no tememos ninguna inspección. Víctor se sintió avergonzado por mi solicitud pública. Pero no le quedó más remedio que sacar un documento. Este es el aviso de inspección. Howard lo tomó y lo examinó con atención. Entonces me asintió. El documento es auténtico. Cooperaremos con la inspección. Howard me susurró. Pero deben seguir los procedimientos formales. Entendido. Les dije a los funcionarios de Industria y Comercio. Por favor, realice la inspección de acuerdo con los procedimientos formales y coopere plenamente. La inspección comenzó. Los oficiales tomaron muestras de nuestra ropa para enviarlas al Departamento de Inspección de Calidad. ¿Cuándo estarán disponibles los resultados de la inspección?, pregunté. En una semana aproximadamente. En una semana aproximadamente. Víctor respondió, debe suspender las operaciones comerciales hasta que se publiquen los resultados. ¿Por qué necesitamos suspender las operaciones? Me opuse. Contamos con una licencia comercial válida y certificados de calidad. ¿En qué se basa para ordenarnos el cierre? Basándonos en el informe que recibimos sobre problemas de calidad con sus productos, dijo Víctor con firmeza. ¿Quién es el reportero?, preguntó Howard. Por favor, muéstrenos el material del informe. Víctor miró a Ethan. Esa información no se puede divulgar. Entonces nos negamos a suspender el negocio. Insistí. No a menos que los resultados de la inspección demuestren que efectivamente hay problemas con nuestros productos. Se produjo un enfrentamiento entre nosotros. Justo entonces.
Una voz gritó entre la multitud, puedo comprobarlo. Una joven se abrió paso entre la multitud. Era Zhao Zhang, una de nuestras clientas habituales. He comprado mucha ropa en esta tienda. Y la calidad es excelente. Nunca he tenido ninguna reacción alérgica. Zhao Zhang dijo en voz alta, así es. Yo también compré ropa aquí. Yo también. La calidad de la ropa de esta tienda es muy buena. Muchos de los que la vieron eran clientes nuestros. Y todos alzaron la voz para testificar por nosotros. El rostro de Víctor se ensombreció cada vez más. Ethan tampoco esperaba este giro de los acontecimientos. Y frunció el ceño con fuerza. Digan lo que digan. Debe suspender el negocio hasta que se publiquen los resultados de la inspección. Víctor dijo. Sigo negándome a ceder. No estoy de acuerdo. Dije con firmeza, si insisten en obligarnos a cerrar, por favor, muéstrennos el fundamento legal de esta orden. Winnie. Ethan por fin perdió los estribos. No seas tan desagradecido. Ethan. ¿Quién te crees que eres? Espeté. ¿Qué tiene que ver mi negocio contigo? Tú. Exclamó Ethan con un suspiro bajo. Estaba furioso. Dio un paso adelante. Listo para atacar. Howard se paró frente a mí inmediatamente. Ethan. Por favor, cálmate. Quítate de mi camino. Ethan empujó a Howard. Pero Howard no se movió. Ethan. Hay tanta gente mirando ahora mismo. ¿Seguro que quieres hacer esto? En ese momento, dejó escapar un suspiro. Otra voz gritó entre la multitud, abran paso. Abran paso. Un hombre de mediana edad con uniforme oficial se abrió paso entre la multitud. Lo reconocí. Era el director Zhang. El padre de Howard. ¿Qué pasa?, preguntó el director Zhang. Howard le explicó rápidamente la situación. Tras escucharlo, el rostro del director Zhang se endureció. Víctor. En asuntos como este, primero deberías investigar a fondo antes de actuar. El director Zhang dijo, aún no hay evidencia de que sus productos tengan problemas de calidad. Pero ya les están ordenando suspender sus operaciones. ¿Es apropiado? Director Zhang. Solo actuamos conforme a la ley, dijo Víctor. Parecía nervioso. Actuaba conforme a la ley. El director Zhang lo liberó. Entonces, ¿qué artículo de la ley estipula que se puede obligar a las empresas a cerrar sin pruebas concluyentes de irregularidades? Víctor se quedó sin palabras. Además, el director Zhang continuó. Acabo de escuchar por los curiosos que esta tienda siempre ha tenido ropa de buena calidad. Y nunca ha habido ningún problema. ¿No te parece sospechoso que alguien lo denunciara de repente? El rostro de Ethan cambió. No esperaba que apareciera el director Zhang. El director Zhang. Entonces el coronel intervino. Este asunto afecta la seguridad del consumidor. Debemos manejarlo con cuidado. Coronel Lee, tras haber cumplido con Lee Seschen, tiene razón, debemos manejarlo con cuidado, dijo el director Zhang. Mirando al coronel. Pero manejarlo con cuidado no significa hacerlo con imprudencia. ¿Ordenar el cierre de un negocio sin evidencia de un problema se considera ser cuidadoso? El coronel Lee no respondió. Mi sugerencia es la siguiente. El director Zhang dijo, puedes tomar muestras para inspeccionarlas. Pero no se les puede ordenar que suspendan sus operaciones una vez que se publiquen los resultados de la inspección, si efectivamente hay problemas. Manéjelo conforme a los procedimientos legales. Si no hay problemas, debería disculparse con la empresa. Las palabras del director Zhang fueron razonables y bien fundadas. Todos los presentes asintieron. Víctor miró a Ethan. Luego al director Zhang. Y finalmente dijo, entonces haremos lo que sugiere el director Zhang. El asunto finalmente se resolvió. Los funcionarios de Industria y Comercio se marcharon. La multitud de curiosos también se dispersó gradualmente. Y mucha gente nos animó al irse. Chica, sigue adelante. Tu ropa es genial, te apoyamos.
No dejes que los malos te intimiden. Mirando a esta gente tan amable. Sentí un gran recibimiento. Después de que los funcionarios de la Oficina de Industria y Comercio se marcharan, expresé mi gratitud al director Zhang. Tío Zhang. Le dije al tío Pilby, muchas gracias por lo de hoy. Dije. De nada, solo estaba siendo justo. El director Zhang respondió. Pero Winnie, ten cuidado. Claramente alguien está intentando atacarte. Lo sé. Lo sé. Miré a Ethan. Pero no tengo miedo. Afana y Silvia ya se habían escabullido avergonzadas. Antes de irse, Ethan me lanzó una mirada feroz. Pero después de todo, no me importó. Ya habíamos roto por completo la farsa. Una semana después, se publicaron los resultados de la inspección. La calidad de nuestra ropa cumplía con todos los estándares. Sin ningún problema. Tal como lo prometimos. Víctor se disculpó públicamente con nosotros. Y admitió que hubo descuidos en su trabajo. Irónicamente después de haber cumplido con Bye-Bye. Este incidente se convirtió en publicidad gratuita para nosotros. Mucha gente supo de nuestra tienda. Y nuestro negocio mejoró aún más. Winnie. Creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para atacar mientras el hierro está caliente. Rainier dijo emocionado. ¿Deberíamos considerar abrir una sucursal? Podemos considerarlo. Asentí. Pero primero tenemos que encontrar la ubicación adecuada. Tengo una idea, dijo Howard. Podríamos considerar un modelo de franquicia para que otros inviertan y abran tiendas. Y proporcionamos el suministro de bienes y la asesoría técnica. Esta idea fue notablemente vanguardista. Me atrajo de inmediato. Es una gran idea, podemos intentarlo, dije. Justo cuando estábamos discutiendo nuestro plan de expansión. Me enteré de que la madre de Ethan había empeorado repentinamente. Howard fue quien me contó que lo había oído de un amigo de la región militar, Winnie. Habiendo cumplido mi obsesión, ¿quieres ir a verla?, preguntó Rainier. Lo pensé un momento. Debería irme. Después de todo, fuimos madre y nuera durante 3 años. Cuando llegamos al hospital, vi a Ethan sentado junto a la cama. Su rostro estaba demacrado y cansado. Silvia también estaba allí, atendiendo a la madre de Ethan. Ethan se quedó perplejo un momento al verme entrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Vine a ver a la tía. Me acerqué a la cama. ¿Cómo está? La madre de Ethan ya estaba muy débil, como él podría estarlo. Pero se obligó a abrir los ojos al verme. Winnie. ¿Estás aquí? Dijo débilmente. Tía. Necesitas descansar bien. Dije. Winnie. Necesito hablar contigo. Le costaba hablar. Me incliné más cerca. ¿Qué pasa? Tía. Lo siento. Su voz era apenas un susurro. No te fui bien antes. Me conmovió el corazón. Tía, por favor, no digas eso. Ethan. Es joven y un poco tímido. No lo culpes. Ella tomó mi mano. Tú también. Mi María. ¿De acuerdo? Miré a Ethan, me miraba con ansiedad. Tía. Concéntrate en mejorar. No pienses en tantas cosas. Evité dar una respuesta directa. La madre de Ethan intentó decir más. Pero justo en ese momento entró el médico. El paciente necesita descansar. Familiares. Por favor, no abarroten la habitación. Dijo el doctor. Me puse de pie. Lista para partir. Winnie. Ethan me llamó. ¿Qué pasa? Sal. Necesito hablar contigo. Lo seguí hasta el pasillo de la sala. El estado de mi mamá. Es muy grave. A Ethan se le quebró la voz. El médico dijo que quizá no le quedara mucho tiempo, solo unos días. Quizás. Me quedé en silencio un momento. Lamento tu pérdida, Winnie.
Quiero que nos volvamos a casar, dijo iPhone de repente. Lo miré. ¿Por qué? Mi mamá. Siempre ha querido que volvamos. Dijo. Ahora que se está muriendo, quiero cumplir su último deseo. ¿Es esa la única razón?, pregunté. Ethan se quedó en silencio por un momento. No del todo. Winnie. He pensado mucho estos últimos meses. Me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti. ¿De verdad? Solté una risa fría. ¿Y qué hay de Silvia? Silvia y yo. Solo somos amigas. Dijo iPhone. ¿Amigas? Señalé a Silvia. ¿Quién seguía atendiendo a su madre en la sala? ¿Los amigos cuidan a tu madre con tanto esmero? El iPhone no respondía. El iPhone. No podemos volver a casarnos, dije con calma. No es que esté enfadada ni que guarde rencor. Es porque simplemente no somos el uno para el otro. ¿Por qué no somos el uno para el otro? iPhone se puso nervioso. ¿No nos llevábamos bien antes? No nos llevábamos bien, repliqué. En esos 3 años de matrimonio. ¿De verdad crees que hubo algo bueno? El estafador se quedó sin palabras. Olvídate de todo lo que ya es cosa del pasado. Dije, espero que Panty pueda morir en paz. Y no haré nada que la perturbe. Pero en cuanto a volver a casarme contigo. Ni lo pienses. Con eso. Me di la vuelta y me alejé. Winnie. Ethan me llamó. Te arrepentirás de esto. En lugar de mirar atrás, mis pasos se volvieron aún más decididos. ¿Arrepentimiento? El arrepentimiento que sentí en mi vida pasada fue real. En esta vida, nunca volvería a arrepentirme de nadie. La madre de iPhone falleció al 3er día. Asistí a su funeral, fue mi último adiós a este matrimonio. En el funeral. iPhone no dejaba de mirarme. Sus ojos se llenaban de emociones complejas. Pero mi corazón ya estaba en calma. Ya no me dejaba llevar por su mirada. Después del funeral, me dediqué a expandir el negocio. Nuestro modelo de franquicia fue todo un éxito. En tan solo 3 meses, teníamos 10 tiendas franquiciadas. Nos distribuimos en diferentes distritos de la capital. Incluso empezamos a expandirnos a otras ciudades con socios en Shanghái y Cantón. No me había sentido hasta ahora. Y Shenzhen. Winnie. Ya somos una marca de ropa muy conocida, dijo Rainey emocionada. ¿Quién lo hubiera dicho hace un año? Éramos solo 2 vendedores ambulantes con un puesto. Era cierto que los cambios habían sido enormes. A estas alturas. Nos hemos forjado un nombre en el mundo empresarial de la capital. Los medios de comunicación venían a menudo a entrevistarnos sobre nuestra trayectoria empresarial. Incluso me nombraron empresaria destacada del año y aparecí en los periódicos. Lo que me hizo aún más feliz fue que mi relación con Howard iba mejorando poco a poco. Era un hombre maravilloso, gentil y amable. Talentoso. Y ambicioso. Nada como Ethan. Winnie, hay algo que quiero decirte. Howard me invitó a dar un paseo una tarde. ¿Qué pasa?, pregunté. Quiero perseguirte, dijo Howard. Un poco nerviosa. Sé que te divorciaste hace poco y quizá aún no estés lista para una nueva relación. Pero quería que supieras cómo me siento. Me detuve y lo miré. A la luz de la luna, el rostro de Howard parecía especialmente atractivo. Y sus ojos estaban llenos de sinceridad. Howard. Dije. No tienes que darme una respuesta ahora mismo, añadió rápidamente. Puedo esperar hasta el día en que estés lista. Me conmovió su sinceridad. Bueno. Lo pensaré seriamente. Dije. Después de eso, Howard fue aún más considerado conmigo. Pero él nunca me presionó. Siempre priorizó mis sentimientos. Esta sensación de ser apreciada era algo que nunca había experimentado con Ethan. Medio año después, nuestra marca de ropa contaba con más de 100 tiendas franquiciadas, repartidas en las principales ciudades del país. Habíamos pasado de ser un pequeño taller a una empresa de ropa formal.
Con nuestro propio equipo de diseño y planta de producción, nuestros ingresos anuales superaron los 10 millones de yuanes, una cifra asombrosa a principios de los años 80. Y yo, una chica común y corriente del campo, me convertí en una exitosa empresaria. Un día, estaba manejando documentos en mi oficina cuando mi secretaria entró de repente a informar. Presidente Winnie. Hay un señor. Ethan aquí, ¿quiere verte? Un pequeño retoño se levantó en mi corazón. Déjalo entrar. Ethan entró a la oficina. Comparado con el año pasado, se veía mucho más demacrado. ¿Qué quieres? Dejé los documentos en mi mano y pregunté con calma. Winnie. Una voz se ahogó. Vine a disculparme. ¿Disculparme? Me sorprendió un poco. Sí, por lo mal que te traté antes. Por mi egoísmo y frialdad. Dijo, pensado mucho este último año. Me di cuenta de que estaba terriblemente equivocado. Escuché en silencio sin hablar. Winnie. Volvámonos a casar, dijo Ethan. Te prometo que te trataré bien de ahora en adelante. Nunca volveré a ser así. Afán, Ethan. ¿De verdad crees que podemos volver a ser como antes? Pregunté. ¿Por qué no? Dijo Ethan con entusiasmo. Nos amamos una vez. Podemos empezar de nuevo. ¿Queríamos? Me reí. Ethan, ufufri. ¿Cuándo exactamente nos amamos? Ethan se quedó atónito con mi pregunta. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Te casaste conmigo no por amor. Pero porque me pareció adecuado. Me casé contigo no por amor. Sino porque te admiraba. ¿Cómo podría un matrimonio así ser feliz? Pero ahora las cosas son diferentes, dijo Ethan.